Filosofía en tiempos de no filosofía podcast. Bienvenidos al episodio número 27 de enero, y hoy vamos a hablar sobre la filosofía analítica y la ciencia, como vimos o hemos podido entender con Ludwig, Russell, Orman Kine. También hablamos de Austin, donde esta corriente que ha surgido por el análisis lógico del lenguaje. Hablamos de la filosofía analítica, ¿no? Que querían estructurar el pensamiento y también darle más claridad conceptual. Entonces, los filósofos analíticos se han centrado en el análisis del lenguaje, y las implicaciones para la ciencia son importantes, porque desde la formulación de las teorías científicas hasta la verificación de los datos empíricos, el lenguaje juega un papel crucial en cómo conceptualizamos, comunicamos los resultados de las investigaciones científicas. Siempre utilizamos el lenguaje como base. Y para los filósofos del Círculo de Viena, que eran positivistas lógicos, estaban inclinados estos a la argumentación de que solo aquellas afirmaciones que pueden verificarse mediante la observación empírica tenían sentido. Evidentemente, lo que refleja directamente en cómo se pensaba sobre las teorías científicas más adelante, evidentemente. Y otra gran contribución de la filosofía analítica a la ciencia ha sido el análisis epistemológico de cómo se justifica el conocimiento científico, ¿no? Karl Popper, por ejemplo, con su noción del falsacionismo, o Thomas Kuhn con la teoría de los paradigmas científicos, exploran cómo las teorías científicas se construyen, se validan, se sustituyen a lo largo del tiempo. Entonces, las reflexiones sobre el método científico son bastantes, dado que la evidencia, la hipótesis se enriquecen con un tipo de claridad analítica del pensamiento filosófico. También hemos visto cómo la filosofía analítica aborda las cuestiones ontológicas relacionadas con las ciencias, por ejemplo, el análisis de las cuestiones de entidades abstractas o de entidades que no podemos observar directamente, como átomos, electrones, agujeros negros. Ha sido un tema importante, ¿no? Y en este contexto, filósofos como Kimne han cuestionado la disponibilidad entre lo que existe en el mundo físico y lo que se puede decir sobre el mundo físico. Entonces, influye en cómo los científicos entienden y tratan como real el mundo en sus teorías. Y también la filosofía analítica se ha ampliado a las diferentes ramas de la ciencia. Por ejemplo, la biología, la psicología, la filosofía de la física. Entonces, las discusiones sobre la interpretación de la mecánica cuántica o los dilemas éticos en la biotecnología han sido objeto de reflexión filosófica, que han ayudado a aclarar los conceptos fundamentales de estas disciplinas. Entonces, la filosofía analítica no solo ofrece este marco para aclarar el lenguaje y los conceptos que utilizamos en la ciencia específicamente, sino que también incluye en cómo nosotros vamos a estar hablando. Esto influye en nosotros, ¿no? Cómo concebimos el conocimiento científico a lo largo de la vida, de nuestra vida cotidiana incluso. Entonces, la filosofía analítica tiene este impacto en la ciencia. Pero un tema importante también es la de Rudolf Carnap, que fue uno de los representantes del positivismo lógico, ¿no? Que argumenta que las afirmaciones científicas deben ser formuladas de manera precisa. Y eso distingue a la ciencia, ¿no? Porque evita confusiones en la interpretación del texto, las ambigüedades. No hay hermenéutica en la ciencia. Hay un tipo de hermenéutica estricta, pero está limitada, porque ya se formulan teorías de manera precisa. Entonces, este enfoque lleva a una revisión del papel de las teorías científicas y cómo éstas se conectan con los datos observacionales.
Muy interesante también. El positivismo lógico influye profundamente también en la concepción de cómo la ciencia produce conocimiento. Según esta corriente, una afirmación o teoría científica debe ser verificable mediante la observación empírica. Y esta idea, que se basa en la verificación, fue seguida por filósofos que tuvieron este criterio más estricto para la validez de las teorías científicas, como Karl Popper y su concepto de falsabilidad. Em, Bien, Thomas Kuhn es muy importante para el método científico, ¿no? Porque introduce el concepto de paradigmas científicos. Bueno, este concepto es muy interesante, dado que Thomas Kuhn no es estrictamente un filósofo analítico, pero cuando habla de teorías científicas cambia un poco, ¿no? Cómo las comunidades científicas adoptan nuevas concepciones del mundo, y esta tiene implicaciones filosóficas profundas, pero no la ven. Entonces los filósofos analíticos continúan explorando esos procesos, pero sin llegar a un tipo de resultado científico, ¿no? Entonces se vuelve paradigmática en el hecho de que tiene implicaciones filosóficas profundas, una concepción del mundo en términos de comunidad, en las comunidades científicas. Y la filosofía analítica también juega un papel importante en los debates sobre la ontología de las ciencias, y la cuestión es que qué tipo de entidades existen según las teorías científicas, ¿no? Los filósofos analíticos han examinado cómo las ciencias, en particular la física, abordan la existencia de entidades que no son observables directamente, como los átomos o los campos de energía o las partículas subatómicas. Entonces la ontológica y también está creando este tipo de teorías, pero los filósofos analíticos tratan también con este tipo de claridad hablar sobre estas entidades muy interesantes. Por ejemplo, Kimne, William Van Orman Kimne, fue un crítico con la distinción entre entidades observables y las entidades no observables. Él cuestionaba si realmente se puede hacer una diferencia, ¿no? Dado que en lugar de tratar de establecer una distinción tajante, precisa, como lo querían hacer los filósofos analíticos o la filosofía analítica, defendió Kibne una visión más holística del conocimiento científico, ¿no? En la que las teorías científicas deben ser evaluadas en su totalidad, esta visión holístico, y no solo observando si sus componentes son verificables o no, si cumple con ciertas reglas, sino que todo debe de investigarse conjuntamente, holísticamente, ¿no? Y otro tema interesante que contribuye evidentemente a la científica es bueno, en filosofía de la ciencia se habla del realismo y el antirrealismo. Y en el realismo científico, en su mayor parte, escribe la realidad tal como es, incluye entidades, fenómenos que no son directamente observables, mientras que el antirrealismo, por otro lado, argumenta que las teorías científicas son simplemente herramientas útiles para predecir fenómenos observables y no debe tomarse como una representación exacta de la realidad. Entonces la filosofía analítica, a través de Bas van Freysen, con su enfoque en el empirismo constructivo, ofrece este refinamiento en este debate, ¿no? Por ejemplo, propone que la ciencia no necesita ser interpretada como una descripción verdadera de la realidad fidedigna, sino que como un conjunto de modelos que eficazmente funcionan y para organizar estos datos observables que tenemos. Nosotros no vemos el espacio, bueno, no vemos el aire, pero sirve para organizar que está acá una cosa, está ahí otra cosa, está ahí esa cosa. Lo mismo pasa con el agua. Cuando observamos debajo de ella, incluso con los componentes químicos, ¿no? Los gases y demás, que son datos observables, pero que sirven como un conjunto de modelos que funcionan eficazmente para organizar todo lo que observamos en la realidad. Y no se necesita interpretar como una descripción verdadera, fidedigna de la realidad, sino más bien
como un conjunto de modelos que funcionan para nuestra comprensión. Porque no podemos ver la gravedad, ¿no? Pero está ahí. Entonces hay estos ciertos ejemplos, estas ciertas cualidades de la realidad que no se pueden describir fidedigna. Y evidentemente cuando ya hablamos de una descripción verdadera de la realidad, tenemos que hablar de que se relacione con el empirismo, no que sea empírica siempre. Pero nosotros cuando tiramos una hoja, vemos que cae, pero ese caerse es un hecho. Hume también llama esto hechos, no hay una causa, eso no es un hecho. Y no vemos eso, pero existe, ¿no? Funciona este modelo para explicar este fenómeno, que ni siquiera lo cuestionamos. Muy bien. Ahora vamos a pasar a los debates más importantes de esta filosofía analítica en la filosofía de la ciencia, ¿no? El debate sobre el realismo científico y el antirrealismo también ha sido muy interesante de analizar. Sin embargo, hay un problema mucho más interesante, que es el de la inducción. Bueno, un ejemplo de este debate, ¿no? De realista e interrealista, para cerrar ya. Es que la mecánica cuántica, los realistas afirman que las partículas existen realmente y tienen propiedades bien definidas, aunque no sean observables directamente, ¿no? Mientras que los antirrealistas como Van Freysen argumentan que la teoría cuántica es simplemente un conjunto de reglas útiles para predecir resultados, sin que necesitemos de postular la existencia de que son reales o no son reales en un sentido ontológico, sino que nos sirven. Y en ese servirnos se vuelve eficaz, y en esa eficacia ya no tiene relevancia lo empírico, lo real. Pero pasando al problema de la inducción, ¿no? La inducción ha sido un problema que tiene herencia. Entonces, Hume, por ejemplo, no era parte de la filosofía analítica, como ya podemos intuir, entonces, pero influyó bastante en la filosofía de la ciencia, porque al empirismo, ¿no? Hume es empirista y plantea el problema de la inducción, porque Hume argumenta que no podemos justificar lógicamente que el futuro se asemeja al pasado basándonos solo en observaciones previas. Este ha sido siempre un problema que no ha dejado inquieto a ningún filósofo. Incluso Kant menciona, ¿no? Hume me despertó de mi sueño dogmático. ¿Por qué? Y básicamente los siglos posteriores a él se adaptaron a esto, ¿no? Como el empirismo. Cuando mencionaba que el futuro, bueno, no podemos lógicamente justificar que el futuro se asemejará al pasado basándonos en solo observaciones previas. No hemos podido imaginar carros eléctricos hace 80 años. Impensable. O como ahora están sacando, ¿no? Los carros voladores de China. No hemos podido carros voladores de China en el año 2000. Entonces el problema de la causalidad entra acá en juego, ¿no? El problema evidentemente de la lógica causal, ¿no? Y esto hace que exista este tipo de fenómenos de la realidad que no constituyan un orden lógico del mundo, o cuando decimos lógico del mundo es un sentido idealista, ¿no? Un sentido idealista, por eso Hume es muy empirista en este caso. Y evidentemente justifica lógicamente porque es empirista. Y en esta falta de causalidad lógica que ocurre en la realidad, podemos ver que ha sido un problema inquietante para filósofos posteriores, ¿no? Y evidentemente los filósofos de la ciencia, porque recordemos que la ciencia
hay un debate muy importante también, pero la ciencia es teoría, pero es más práctica, es empírica, tiene que ser verificable. Y en esta verificación existe un tipo de repetición de resultados de una investigación científica, y esto hace que se base en la realidad, se base en los fenómenos que ocurren. Y en este sentido es teórica, porque muchas de las teorías científicas no las podemos observar, pero sirven como base para nuevas teorías científicas que justifiquen un hecho que sí ocurre en la realidad. Por ejemplo, el Big Bang, la relatividad de Einstein y demás. Y bueno, las fórmulas de Ramanujan, ¿no? Sobre la cuántica. Bueno, no la cuántica, sino los agujeros negros. Y entonces Karl Popper también, en lugar de confiar en la inducción como base de la ciencia, pero esta confianza en la inducción como la base de la ciencia ya venía desde Descartes. Porque no voy a decir antes de Descartes, no, siglos antes de Descartes, habían filósofos que era deductiva la ciencia, ¿no? Porque estaba en un texto, estaba escrito por Dios o parecidos, donde era real lo que quería, ¿no? Tenías el conocimiento de la totalidad en tus manos y pasabas a ver a los hechos. Eso sale por el este del oeste, la luna, las montañas, el río y demás. Pero cuando ya el hombre ve los fenómenos del cielo que no coinciden con las escrituras, empieza a decir, ¿y si nosotros no somos el centro del universo? ¿Y si giramos alrededor del sol? Y entonces ya hay un paradigma, cambia, ¿no? Pero con Descartes pasa algo muy interesante, pasa lo mismo, pero como era matemático, ya hemos hablado de Descartes, de Descartes. Bien, pero él pone al sujeto como, en este periodo de la modernidad ya el hombre se vuelve más crítico, la realidad, se separa el secularismo con la orden papal y demás, ¿no? Pero aquí Descartes ve el tipo de... la única certeza, bueno, en esta crisis, ¿no? La única certeza que tengo de conocer algo es el sujeto. Yo soy el único que tengo certeza de que pienso, ¿no? Porque pienso y luego existo. Y cuando estoy pensando, dudando de todo, no puedo dudar de que dudo. Y ese que dudo es la única certeza. Entonces, si es la única certeza, entonces debe haber un genio maligno, pero debe haber algo que sea real. Pero ¿qué es ese real? Entonces Descartes dice una cosa, ¿no? Una cosa que piensa. Los detractores le dicen, no, Descartes, ¿cómo vas a decir eso? ¿Cómo no puede ser una cosa? ¿No? Las cosas no tienen conciencia, las cosas no dudan, Descartes, hay todo un problema. Pero cuando hace eso, ya pone al hombre como sujeto que conoce al mundo, que a partir de esta certeza el hombre puede construir el conocimiento de afuera. Y cuando construye el conocimiento de afuera, ya está haciendo inducción de cosas particulares, está yendo a los universales, está conociendo más cosas, pero desde esa certeza de que yo pienso, desde esa inducción primera, por así decirlo. Y ahí ya vemos en este tipo de confianza en la inducción. Pero Karl Popper propone que la ciencia avanza a través de un proceso de falsación, ¿no? Y este proceso de falsación es una teoría científica de que nunca puede ser probada de manera definitiva a través de la inducción, evidentemente. Nunca va a ser probada la ciencia a través de esta forma inductiva, ¿no? Porque siempre va a haber 0,01% de que no sea verdadero. Y no es de manera definitiva llegar al conocimiento verdadero a través de la inducción, sino de la deducción, que parte del todo, del 100%, y después pasa a un tipo de subjetividad, si se quiere decir. Entonces, pero siempre puede ser refutada por observaciones que contradigan
predicciones. Puede predecir una cosa, pero va a aparecer otra teoría que va a rechazar esa cosa y va a proponer otra teoría. Y así pasa con todo. Y eso es algo bastante que se dio cuenta Karl Popper y dijo, por la inducción no vamos a llegar al 100% y de manera definitiva a una teoría científica. No existe una teoría científica que nos pruebe de manera definitiva, porque siempre va a haber un 0,01% siquiera de posibilidad de que alguien pueda refutar esa teoría. Y esto entra en debate, evidentemente, porque se pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos entonces inferir inductivamente de todos los cuervos son negros? Podemos inferir entonces inductivamente que todos los cuervos son negros, pero aquí Karl Popper diría que este tipo de inferencias inductivas no son válidas porque la ciencia avanza por un proceso de falsificación de teorías, no de hechos. Pero incluso cuervo albino puede aparecer y eso es 0,01% de que evidentemente por medio de la inducción no todos los cuervos sean negros. Y entonces el método científico se pregunta, ¿no? ¿Es mejor la inducción o la deducción? ¿Qué hacemos? Entonces el debate sobre los métodos científicos se basan principalmente en esos dos tipos de separación. Y los positivistas lógicos como Carnal defienden la idea de que el conocimiento científico siempre construye principalmente a partir de la inducción, se construye de la inducción siempre como un tipo de herencia de la modernidad, pero Carnal también ve las teorías científicas que deben ser verificables empíricamente, ¿no? Lo que se logra a través de este proceso inductivo, ¿no? Primero pruebas una cosa pequeña, luego otra más grande, luego otra más grande y así. Y bueno, y luego cuando ya es más grande pruebas las teorías, pero como pruebas con las matemáticas, ecuaciones y demás. Entonces Karl Popper más bien tiene este deduccionismo, ¿no? Deduccionismo. Bueno, Karl Popper fue uno de los filósofos que argumentaba que el método científico debería basarse en deducciones. Deduccionismo se podría decir, ¿no? Deduccionismo. Y Popper evidentemente ve las teorías científicas deben ser sometidas a pruebas que puedan refutarlas primero y no simplemente confirmarlas a través de la observación inductiva, sino que deben ser refutadas las teorías antes de ser probadas siquiera. Y ahí nos muestra como, por ejemplo, la teoría de la gravedad de Newton puede ser puesta a prueba deduciendo de principios más generales, ¿no? Y luego verificando sus predicciones a través de experimentos. Entonces, los positivistas lógicos y la filosofía empirista sostenían que la ciencia debe basarse principalmente en observaciones verificables nada más y también en el uso de la inducción, y eso es todo. Y esto hace que entre en debate si es mejor la deducción o es mejor la inducción para llegar al conocimiento verdadero. Bien, podemos hablar ahora de es que este tema de la ciencia es algo bastante interesante, ¿no? Pero a la vez es tan simple. Otro tema es la naturaleza de las leyes científicas, ¿no? Porque antes la física, toda la ciencia era la filosofía de la naturaleza. La filosofía de la naturaleza era todo lo que uno puede conocer a través de la ciencia. Entonces un debate central en la filosofía de la ciencia es la naturaleza de las leyes científicas, donde entonces la pregunta, ¿no? ¿Son leyes universales y necesarias que describen el mundo tal y como es? ¿O son simplemente regulaciones o observantes que se pueden modificar a medida que cambian los datos? Entonces, estas leyes universales ¿describen el mundo tal como es o son cambiantes y no van a describir el mundo tal como es? Y Hume, por su parte, uno de los primeros filósofos en cuestionar la naturaleza de las leyes científicas, sostiene que las leyes no son más que regulaciones, ¿no? O observaciones en la naturaleza, pero
no podemos justificar a priori su necesidad ni su universalidad, y esto lleva a su famosa crítica del concepto de causalidad de Hume, que ya hablamos antes, pero según la cual no hay una justificación lógica para afirmar que un evento siempre sigue a otro de manera causal necesariamente. Bien, entonces los filósofos analíticos que seguían la tradición del positivismo lógico y del empirismo, como Carnap, defendían que las leyes científicas son descriptivas de observaciones de la naturaleza, o sea que describían la realidad, ¿no? Pero regulativamente. Y por otro lado, Popper sostenía que las leyes científicas deben considerar como hipótesis sustentables de ser refutadas, no como verdades absolutas. Entonces la ley de la gravedad ha sido vista desde diferentes puntos, por algunos como una ley necesaria que explica cómo los cuerpos se atraen mutuamente, y desde una perspectiva más empirista se considera una regularidad. Regularmente pasa, ¿no? Porque vimos en observaciones pasadas que pasa eso, entonces sujetan a una revisión si nuevas observaciones van a contradecir esa regularidad o no la van a contradecir nunca. Bien, puede haber un cierto lugar en la Tierra Virgen donde no existe esto, entonces está sujeta a este tipo de revisión de su observación que contradiga esta regularidad. Y también hay debates y reflexiones bastante interesantes, por ejemplo, las interpretaciones de Copenhague, y la interpretación versus la interpretación de los muchos mundos, ¿no? Porque la mecánica cuántica plantea que hay una naturaleza de la realidad que no conocemos, pero esta naturaleza de la realidad puede haber, no puede haber a la vez un mismo suceso, entonces esta indeterminación, ¿no? Mientras que Copenhague sostiene que el acto de observar colapsa la función de onda y da lugar a la realidad tal como la conocemos. Entonces la interpretación de los muchos mundos, defendida por Hughes Everett, sugieren que todos los posibles resultados de una medición cuántica ocurren en los mundos paralelos. Entonces los filósofos analíticos seguían debatiendo cuál de estas interpretaciones ofrece una mejor descripción del mundo físico, reflejando sobre los límites del lenguaje, la lógica y la coherencia de estas teorías. Sin embargo, las teorías que intentan unificar la relatividad general con la mecánica cuántica, como la teoría de las cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, también han sido objeto de análisis filosófico, que evalúa evidentemente estas teorías, la coherencia, la descripción de la coherencia de espacio y tiempo y las singularidades, ¿no? Filósofos como Tim Maudin han reflexionado sobre estos conceptos de espacio y tiempo en la física cuántica y la necesidad de una nueva ontología que dé cuenta de las entidades físicas fundamentales, que justifique estas entidades físicas fundamentales. Y evidentemente esto nos lleva al debate o la crítica del origen de la vida y también de evolución, ¿no? En la biología, donde se estudia en filosofía la ética biomédica, la teoría evolutiva, el origen de la vida, y a lo largo del siglo XX hasta el presente actual los filósofos han debatido sobre hasta qué punto la biología puede reducirse a la química y a la física. Es muy interesante cómo John Dupré ha argumentado que los fenómenos biológicos son inherentemente complejos o en esencia innatamente complejos y no pueden ser completamente explicados por la física o por las leyes las leyes físicas, ¿no? Y este debate está relacionado con las emergencias en los sistemas biológicos, en la ciencia emergentista, ¿no? Que surge cuando las propiedades emergen a niveles superiores de organización, como ocurre
cómo ocurre en la conciencia o en los sistemas ecológicos, ¿no? Cómo concebimos este tipo de propiedades nuevas que emergen, como si tuviera un tipo de conciencia. Bueno, hay un debate si es una conciencia o, bueno, las plantas tienen conciencia, estos organismos biológicos tienen conciencia, o son sistemas ecológicos, ¿no? Que en la biología básicamente todo es un tipo de... am, lo denominan tipo de coincidencia, tipo de coincidencia precisa. Este tipo de evolución que ha sido por factores de suerte que los organismos más fuertes, bueno, que los organismos hayan vivido y que se les considere los más fuertes. Y en este sentido, la discusión sobre si existe una selección natural y que la genética también entra en reflexión, si esta es importante o no es importante para la evolución, ¿no? Porque hay ciertos organismos que evidentemente no son más fuertes que otros, pero han sobrevivido. Y esto pone en discusión sobre si es selección natural o simplemente es un tipo de genética o bueno, ahí también pues la genética se inmiscuye en que en las coincidencias, ¿no? Bueno, el proceso evolutivo es un proceso donde existen diferentes imprevistos, accidentes que resultan en un orden evolutivo, pero no es fija, sino todos los humanos seríamos iguales, ¿no? Y en cambio hay razas, incluso razas de perros. Entonces esta selección natural, bueno, esta genética en la selección natural hace que tengamos estos debates actuales sobre Darwin y el gen egoísta, ¿no? Porque él proponía una visión de que la evolución estaba centrada en los genes, lo que ha sido cuestionado por filósofos analíticos, ¿no? Que analizaban estas implicaciones de qué son los genes a nivel de genes, palabra. Entonces, como unidades de selección evolutiva. Entonces la crítica contemporánea hace estos enfoques deterministas de la genética, evidentemente se conecta con esta cuestión del libre albedrío o la naturaleza humana. Entonces esto es bastante interesante, porque si es por libre albedrío que evolucionamos, no habría un orden de selección natural, y porque es una selección natural ya está como predeterminado por la genética y demás. Y evidentemente la naturaleza humana también entra en juego, ¿no? Si estamos los más capaces o simplemente es un tipo de conciencia exacta que estemos nosotros aquí, ¿no? Y evidentemente hay un tipo de cierta relevancia en cómo nosotros concebimos la naturaleza humana en términos biológicos. O si es en términos biológicos, quiere decir que somos mecánicos, nos dejamos llevar por los impulsos, pero cuando se entra el problema del libre albedrío, la libertad, la voluntad, la conciencia y demás, ya entra en juego este proceso de la naturaleza humana, ¿no? Que sería mucho más compleja. Y evidentemente tenemos que ir a la crítica a la selección natural, a la genética y demás. Es bastante interesante este debate, y también en inteligencia artificial y la filosofía de la mente, ¿no? A medida que los avances de la IA abren nuevos horizontes en el desarrollo de las máquinas, estas tienen un tipo de similar razonamiento humano, ¿no? Responden preguntas filosóficas como qué es la conciencia, qué es el conocimiento, qué es la inteligencia. Entonces se intensifican cómo aprenden estas máquinas estos nuevos conceptos, estos nuevos lenguajes. Y aquí viene el problema duro, este problema duro de David Chalmers, donde él mencionaba pues que había un problema duro de la conciencia, porque cuando no pregunta, ¿no? Que eso, bueno, que es la experiencia subjetiva, ¿no? Una IA tiene experiencia subjetiva porque nosotros tenemos una experiencia subjetiva. Mi experiencia subjetiva es diferente a la tuya, Nicole,
Y esto es así porque este problema se ha convertido en un tema central tanto para los filósofos de la mente como para los investigadores de la IA, que buscan comprender si las máquinas pueden llegar a ser conscientes o no. Y la pregunta de que si las máquinas pueden pensar o ser conscientes ha sido analizada por filósofos como John Searle, el famoso argumento de la habitación china, donde sostenía que aunque una máquina puede simular todo el proceso del lenguaje y la cognición humana, eso no implica que tenga una mente o una conciencia real, ¿no? Y esto, hay un ejemplo también, ¿no?, de la manzana, donde se le dice que estudia todas las propiedades de la manzana a nivel cognitivo, a nivel de lenguaje, pero cuando nos muestran, bueno, sale de la habitación, entonces le muestran una manzana real, roja, entonces ya conoce la rojez, ¿no? Y este tipo de experiencia subjetiva tiene relación con la conciencia y la realidad de esta conciencia. Y entra en debate ahí sobre el futuro de la CIA y su relación también con el conocimiento humano. Creo que lo podemos dejar hasta aquí. No hay mucho más que hablar. De hecho hay bastante, ¿no? Porque el enfoque de la lógica también es algo que se tendría que hablar, ¿no? Porque es ciencia. Y el debate, evidentemente, sobre el realismo versus realismo ayuda, ¿no? Los filósofos analíticos que utilizaban la lógica y esta lógica fuerte, rígida, para analizar los fundamentos de estas teorías científicas, ¿no? Ahí también las implicaciones que estas teorías hacían referente a la ontología sobre el mundo, al origen del mundo, a la naturaleza de la realidad, ¿no?, que siguen buscando. Y evidentemente, bueno, los fotones, ¿no?, hasta donde sabemos, ¿no? Y se surge el experimento de la rendija. Entonces, varios filósofos utilizan estas herramientas lógicas precisas, fuertes, para examinar las teorías científicas, ¿no? Y llegan a la afirmación de que estas tienen que justificarse lógicamente, mediante proposiciones que sean lógicas, ¿no?, afirmaciones lógicas. Pero cuando pasamos a estos estudios ontológicos de la realidad del mundo, vemos pues que los fotones actúan de manera imprecisa con una medición del observador, donde va cambiando según el observador, y esto hace que no haya un tipo de lógica analítica. También con el experimento de Schopenhauer, Schrödinger, Schopenhauer ya hablamos de él, pero sigue ahí, ¿no? Pero debe haber algo bueno, porque vamos a analizarlo también en la representación, la voluntad, ¿no? Bien, pero cuando Schrödinger hace el experimento del gato vivo o muerto, crea también, ¿no?, un problema de la lógica tremendo, ¿no?, y hace que el lenguaje científico se vuelva más impreciso a medida que entra más a lo ontológico sobre el mundo. Y evidentemente el enfoque analítico trata de resolver estos problemas, dicen paradigmas paradójicos, ¿no?, problemas filosóficos o paradojas, ¿no?, que básicamente el más conocido y que podemos ver todos de manera consciente es la paradoja de la mente y el cuerpo, ¿no? La pregunta aquí para entrar en la paradoja es ¿cómo interactúan la mente y el cuerpo si son sustancias diferentes? Esto es algo muy esencial en filosofía, porque recordemos que esta término de substancia ya se vio con Aristóteles, ¿no?, que sustancia significa esencia, principio, algo que define, ¿no?, como algo que define dos cosas opuestas pueden coexistir, pueden interactuar. Y esto es bastante interesante, ¿no? Es una de las preguntas más complejas que se van a tratar en estos siglos. Nosotros
a nivel de física cuántica, que ya podemos hablar de física, o sea, de materia, propiedades, incluso el fotón, ¿no? El fotón es energía, pero ya cuando le damos un concepto de conocimiento, se vuelve ya más materializable, entonces medible, y eso hace que sea materializable para nuestro entendimiento. Y entonces, si el fotón, que es materia, cambia con la percepción del observador, quiere decir que la conciencia interactúa con esta parte de la materia. Y eso hace que no podamos explicarnos esta parte. Y filósofos como Daniel Dennett, que evidentemente o Gilbert Ryle, ¿no? Que son los filósofos de la mente, muy interesantes, ¿no? Estos abordan estos problemas y desde un enfoque analítico siempre, ¿no? Siempre aclarando qué es mente, qué es cuerpo como palabra. Y también hay un tipo de reduccionismo también ahí, ¿no? Porque es mucho más compleja, pero sirve también pues a tratar con este enfoque, porque ya no se va a mostrar malentendidos en el lenguaje, malentendidos en categorías, no vamos a entrar en paradojas, pero no vamos a profundizar a la raíz de esto, ¿no? La raíz, a la esencia, la parte ontológica de qué es mente, qué es cuerpo. Bien, creo que eso es todo por hoy. Hablamos un poco de todo y mañana nos vemos entonces con las últimas reflexiones sobre la filosofía analítica y bueno, vamos a dar un repaso también, ¿no? Un resumen y reflexiones, pero reflexiones ya más para pensar nosotros. Vamos a esforzarnos en profundizar en la reflexión para tener más introspección, para analizarnos a nosotros mismos también. Y pasado mañana, el 29, ya estaremos hablando de filosofía posmoderna, ¿no? Con Foucault, Litor y demás. Bien, nos vemos entonces el día de mañana. Cuídense, un abrazo y saben que va a haber un episodio mañana.